Hola a todos, buenos días. ¿Me confirman si se escucha? ¿No? Hoy en Buenos día días, sí, profe. portan una camarita. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero agradecerles pues por el espacio que, que han sacado. Sé que algunos estudiantes no se han podido conectar, entonces para ellos yo voy a dejar el link de la grabación para que puedan hacer el seguimiento de la clase y si de pronto alguno que está conectado en este momento tiene en paralelo otra actividad, pues igual también puede escuchar la grabación eh, y ver la presentación posteriormente. Bueno, entonces voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si se puede ver la pantalla? Sí, profe. Vale. Permítanme un segundo, creo que alguien está pidiendo acceso. Listo. Entonces, nosotros estamos analizando un artículo que escribió Lucas llamado Expectativas y neutralidad del dinero. El propósito del artículo descansa en analizar qué pasa con la neutralidad del dinero en el corto plazo. Es decir, se supone que en el largo plazo el dinero es neutral. ¿Eso qué significa? Que simplemente el dinero sirve para el intercambio y que no tiene un efecto en las variables reales, como por ejemplo la producción, el empleo o los ingresos. Pero sí se admite que en el largo plazo la oferta monetaria podría generar un fenómeno inflacionario. Sin embargo, a Lucas le interesa revisar qué pasa con el dinero en el corto plazo. Y lo que particularmente le interesa es establecer qué sucede con las decisiones de los agentes económicos en ese corto plazo, cómo se forman las expectativas sobre las cuales toman decisiones y qué sucede cuando la información no se genera de manera perfecta, sino que la información es imperfecta. Ese es el contexto en el que nos coloca Lucas. Para Lucas, las expectativas, como lo hemos dicho en las últimas clases, influyen en las decisiones de los individuos y particularmente las expectativas se forman, se configuran a partir de la expectativa, de las proyecciones, de las perspectivas que se tenga sobre el futuro. Es decir, que en últimas, los agentes económicos no solamente cuentan con información pasada, presente, sino que hay una información sobre lo que se espera que se suscite en el futuro. Y todas estas informaciones que tienen diferentes periodos de tiempo, pues tienen repercusiones económicas. En el corto plazo, dice Lucas, el dinero puede no ser neutral y eso se debe a que los individuos, los agentes económicos, confunden los cambios reales
¿cierto? Como lo hemos dicho, el aumento en la producción o el empleo, con cambios monetarios, como por ejemplo un aumento en la oferta monetaria. Ya lo decíamos nosotros en la clase pasada. Los trabajadores, por ejemplo, ante un incremento en su salario nominal o monetario, podrían llegar a creer en un primer momento que tienen más ingreso en términos reales. Es decir, ellos pueden pensar que la inflación se mantiene constante y como sus expectativas están basadas en que la inflación se mantiene anclada, entonces ellos pueden percibir el incremento del salario monetario o del salario nominal como si se tratase de un incremento en el salario real. Es decir, ellos de alguna manera asumen de manera optimista que el incremento en el salario nominal es un incremento también en el salario real. Es decir, que el incremento del salario monetario no tendría repercusiones sobre los precios. Eso entonces puede inducir a que los agentes económicos tengan confusión entre aquello que es real y aquello que es monetario. Y por lo tanto, eso podría llevar a que el dinero no sea neutral, sino que termine afectando a las variables reales y en particular a la producción y al empleo, aun cuando en el largo plazo los individuos pudieran aprender de sus errores, ajustar las expectativas que tienen con respecto al futuro y particularmente en materia de sus ingresos con respecto a la inflación y por lo tanto la oferta monetaria no tuviese ninguna repercusión sobre las variables reales en el largo plazo, repito, porque los agentes económicos aprenden de los errores que cometen, ajustan sus expectativas, tienen en cuenta no solamente el crecimiento monetario, sino también el crecimiento en el nivel de precios, a pesar de que eso pueda pasar en el largo plazo. En el corto plazo, los cambios monetarios podrían llegar a generar confusión entre los agentes económicos y, por lo tanto, tener repercusiones en la producción y en el empleo. El caso que ya hemos comentado en varias oportunidades tiene que ver con el manejo de la política monetaria en Venezuela. Se pensó en algún momento que el incremento de la masa monetaria era un factor que podía estimular la economía. Se pensó erróneamente que el incrementar la cantidad de billetes y monedas haría que los agentes económicos supusieran que ese efecto monetario, ese efecto nominal, generara una mayor demanda de bienes y servicios y que estimulara la producción y el empleo. Lo que, como ustedes saben, terminó sucediendo fue que las personas, al tener mayor masa monetaria, efectivamente incrementaron la demanda de los bienes, pero sin un sistema productivo capaz de responder a esa mayor demanda y, por lo tanto, generando un exceso de demanda sobre oferta,
que terminó generando problemas de hiperinflación. Esta hiperinflación que experimentó Venezuela fue tan fuerte que ahuyentó la inversión extranjera, junto con una política de manejo económico que cerró las puertas adicionalmente a la inversión extranjera y a el capital que se pudiese tener en otros, de otros países en el país, en Venezuela. Esto implicó una salida masiva de capitales, desconfianza inversionista y por lo tanto una reducción muy significativa de la producción y el empleo. En ese sentido, nosotros podríamos evidenciar el hecho de que la política monetaria, si bien pudiese llegar a ser una política neutral en el largo plazo en cuanto al manejo monetario se refiere, cuyas repercusiones solamente se verían reflejadas en la inflación, en el corto plazo es posible que las decisiones de política monetaria tengan repercusiones en la actividad real de la economía. Y eso es a lo que se va a enfocar fundamentalmente el modelo de Lucas. Para tal efecto, nosotros vamos a suponer que en la economía se van a dar cita dos generaciones. Una generación de jóvenes, población que será económicamente productiva, y al mismo tiempo una generación de viejos, una generación de personas que no se encargan ya tanto de la producción, sino más bien de consumir y en algunos casos de invertir. Ambas generaciones, tanto jóvenes como viejos, consumen bienes y servicios, pero particularmente lo van a hacer los viejos. Los jóvenes, aunque también consumen bienes y servicios, se encargan mayoritariamente de la producción de los mismos. A este tipo de macroeconomía se le llama economía de generaciones traslapadas, porque tenemos un mercado que se va a dividir en una población de personas jóvenes y por lo tanto personas que participan de la producción de bienes y servicios, y por otro lado una proporción de personas viejas que se enfocarán fundamentalmente en consumir. Además, supondremos que hay fluctuaciones en la cantidad de dinero y en la distribución de las personas que hacen parte de los dos mercados separados, el mercado de jóvenes y el mercado de viejos. Vamos a suponer también en el modelo de Lucas que la cantidad de dinero cambia de forma aleatoria. Es decir, que si bien existe un régimen monetario, que si bien existen unas políticas monetarias que fundamentalmente se van a enfocar en el control de la inflación, que fundamentalmente se van a erigir sobre el cumplimiento de una meta de inflación, a lo que se le conoce como un modelo de inflación objetivo o un target de inflación o un modelo denominado como inflation targeting. Si bien el Banco Central, en este caso el Banco de la República, va a enfocar la política monetaria hacia el control de la inflación, es posible
que una parte de la masa monetaria tenga algún nivel de aleatoriedad, algún ruido, algún tipo de imprecisión, ya sea por exceso o por defecto. En alguna clase yo les contaba que el codirector del Banco de la República de ese entonces, que era Gustavo Cano, planteaba que el problema del Banco de la República se asemejaba al de un barman en una fiesta que tenía que servir licor entre los asistentes. Si, por ejemplo, el barman servía muy poco licor, la gente en la fiesta se aburría y por lo tanto no la pasaba bien en la fiesta. De otro lado, si el barman servía demasiado licor, se excedía, es posible que en la fiesta la gente se embriagara demasiado rápido y se generaran problemas o la fiesta se acabara pronto. Así que la tarea del barman era buscar un equilibrio al dotar de liquidez etílica a los asistentes de la fiesta para que, sin irse hacia un extremo o al otro, la fiesta pudiera durar un buen tiempo y todo el mundo la pasara bien. Cano entonces decía que esa tarea de dotar de liquidez a la economía por parte del Banco de la República se hacía considerando que la cantidad de dinero en circulación dependía fundamentalmente de la capacidad productiva de la economía. Es decir, que en la medida que se produjeran más bienes y servicios, había que emitir más dinero para poder facilitar el intercambio, y en la medida que la actividad económica se ralentizara, que la actividad económica se menguara, había que reducir la cantidad de dinero que podía ser excesiva para el intercambio y que podría generar problemas inflacionarios. Sin embargo, esa tarea no es una tarea automática. A pesar de que los economistas han modelado el punto en el que la oferta monetaria debe responder a la actividad económica, existen varias dificultades que habría que considerar. Dentro de ellas, por ejemplo, vale la pena considerar el hecho de que para que se tuviera esta exactitud entre lo que se emite y lo que se requiere por parte de la actividad productiva, para que esa exactitud pueda existir, se requeriría que nosotros tuviéramos información fidedigna y constante sobre las variables. Un primer problema, por ejemplo, para que eso sea posible, se genera cuando nosotros encontramos que la actividad económica se mide, por ejemplo, a nivel trimestral, en términos del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, ustedes saben, mide la producción de bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo determinado a precios de mercado. Y es una métrica del comportamiento de la actividad económica. Pero cuando el DANE mide la actividad económica, tiene que compilar la información, ya sea por un enfoque de producción o por un enfoque de gasto, variables agregadas que son complejas, que requieren la recolección del proceso estadístico, la depuración de ese proceso, la aplicación de metodologías y su validación.
Y ese proceso no se puede hacer de manera inmediata, a pesar de que el sistema estadístico nacional, bajo el cual se rige el DANE, incorpora elementos tecnológicos que proporcionan un mayor avance en la producción de estadísticas. Debe reconocerse que aún hace falta un esfuerzo significativo para poder tener datos en tiempo real. No funciona, por ejemplo, como sí pasa en el mercado bursátil. En el mercado bursátil, por ejemplo, basta con meternos a páginas como Yahoo Finance o Investing para determinar cómo, por ejemplo, el precio de las acciones es pulsado casi que segundo a segundo. Lo que debemos entender es que el crecimiento económico es una variable continua. Eso significa que todo el tiempo la actividad económica se mueve. Sin embargo, nosotros, por medición, hacemos capturas de esa actividad económica trimestre a trimestre. A pesar de que en Colombia hemos avanzado también en estadísticas de la capacidad económica a nivel mensual, como por ejemplo lo que pasa con el IMAE, ¿cierto? Nosotros estamos valorando la actividad económica mes a mes o trimestre a trimestre y tomando decisiones con esas capturas estadísticas que se asemejan a tomarle una foto a la película. Pues lo cierto es que esas fotos tienen espacios vacíos entre ellas, entre las cuales suponemos que suceden cosas. Y asimismo, entonces, con esas fotografías de la película, nosotros intentamos generar una narrativa de lo que sucede de una foto 1 a una foto 2. Y con base en eso, el Banco de la República intenta regular la masa monetaria, que a su vez debe responder a la liquidez de la economía para las transacciones de los bienes, y que también es una película a la que nosotros solamente podemos medir con frecuencias mensuales que no dan cuenta de una mayor precisión, ¿cierto? Entonces, eso implica que en cierta medida cuando el Banco de la República crea dinero, ustedes saben por su macroeconomía que el Banco de la República hace una creación primaria de dinero, ¿cierto? Y que son los bancos comerciales los que generan a partir de el encaje bancario una creación secundaria de dinero, ¿cierto? Ustedes saben que a pesar de que el Banco de la República entonces emite dinero y también puede generar operaciones de mercado abierto, tanto expansivas como contractivas, para aumentar o reducir la masa monetaria. Lo hace con información de la actividad económica que de alguna manera, si bien pudiese llegar a ser precisa en un momento, su problema radica en su frecuencia. Tomar decisiones, por ejemplo, hoy, con base en información que se generó hace un mes, o hace 2 meses, o hace 3 meses, puede implicar que yo tenga algún cierto grado de aleatoriedad en el manejo monetario.
esa aleatoriedad en la masa monetaria puede llegar a afectar los precios en el corto plazo de los bienes y servicios y por lo tanto puede llevar a que los individuos tomen información fundamentalmente asociada al consumo, al ahorro, a la inversión, pero con información que es imperfecta y que por lo tanto puede llevar a que los agentes económicos no puedan reconocer los cambios reales de los monetarios y por lo tanto puedan llevar a la economía a ciertos desajustes que implicarían que la masa monetaria no llegue a ser perfectamente neutral como sí pasa en el largo plazo. Entonces, esta situación genera dificultades en el manejo monetario. Y básicamente lograr este equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero supone entonces no solamente una situación que se basa en la información histórica y la información presente, sino también en las decisiones que toman los agentes económicos con respecto al futuro y particularmente con respecto a las expectativas de ese futuro. Este modelo entonces muestra que el dinero puede no llegar a ser neutral en el corto plazo, porque los agentes económicos no pueden dirimir los cambios reales de los cambios monetarios y eso los puede llevar a cometer errores. Errores que, por supuesto, suponemos nosotros se corrigen en el largo plazo, pero que existirían en el corto plazo y que tendrían repercusiones. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud, por favor? Por mi parte, no, profe. Ok. Si hay alguna inquietud, si hay alguna duda, por favor, pueden interrumpirme sin ningún problema. Bueno, vamos a pasar a una parte un poco más técnica. Recuerden que todos estos conceptos teóricos, los economistas los aterrizan a un lenguaje matemático. Y es importante conocer ese lenguaje matemático. En esta parte siguiente vamos a revisar lo más básico del modelo matemático y la idea es que después de conocer la parte matemática pasemos a un código para poder aterrizar el modelo con algunos datos reales. Entonces, lo primero es que aparece una restricción de producción-consumo. Habíamos dicho que el enfoque de Lucas plantea dos generaciones, dos poblaciones, una población de jóvenes y otra población de viejos. Por un lado, entonces, vamos a tener a C sub 0. Permítanme, por favor, ver si puedo utilizar. Yo quería ver si tenía por aquí la posibilidad de utilizar un láser, pero parece que no. Bueno, rayemos entonces.
Este C sub 0 que estoy señalando en este momento es el consumo que hacen los jóvenes. Suponemos que ese consumo, pues es un consumo vital, es un consumo que los jóvenes hacen considerando, por ejemplo, que ellos están pensando en ahorrar en el presente, porque probablemente ellos estén pensando que cuando lleguen a viejos no van a poder trabajar o su productividad va a reducirse y que por lo tanto deben aprovechar ahora que son jóvenes para trabajar y generar los recursos que van a poder consumir cuando sean viejos, que les van a permitir sostenerse en la vejez. Entonces, los jóvenes van a tener un consumo, C sub 0, pero es un consumo que tiene ciertas restricciones intertemporales, es decir, si yo sé que mañana voy a volverme viejo, entonces hoy mi consumo debe ser un poco más pequeño, pensando que si no hay un sistema de pensiones, si no me voy a jubilar, entonces los recursos que esté yo generando ahora que soy joven me van a servir a mí para poder sostenerme en mi vejez. Así que ese consumo C sub 0 es el consumo de los jóvenes, pero es un consumo que tiene una restricción intertemporal. Así que si bien ellos son jóvenes y uno podría pensar que va a ser un consumo grande, en realidad es un consumo que se ajusta a las expectativas del futuro. Por otro lado, tenemos a C sub 1, que es el consumo de los viejos. El consumo de los viejos, estamos suponiendo que es un consumo de aquellas personas que ya no se encuentran produciendo en el mercado laboral, sino más bien es un consumo de personas que han salido de la producción de bienes y servicios. Es una población que probablemente tenga ya unas tasas de ahorro y que hayan convertido esas tasas de ahorro en inversión y que el consumo que hagan es un consumo que valora más el presente que el futuro, por decirlo de alguna manera. El viejo piensa que no tendría mucho sentido que él se ponga a ahorrar porque, eh, digamos, su expectativa de vida es más corta y por lo tanto él le va a dar más peso al valor presente del consumo que al valor futuro. Entonces, él podría llegar a tener una mayor propensión marginal al consumo, estar más dispuesto a arriesgar sus ahorros en inversiones, por ejemplo, y de alguna manera también es más propenso a consumir. N es la producción total de la economía. N es el nivel de ingreso que se tiene por parte de las dos poblaciones. Y lo que suponemos que va a suceder es que si se sumara el consumo de los jóvenes y se sumara el consumo de los viejos, tendría que ser ese resultado menor o igual a N, que en este caso es la producción total de la economía. Es decir, que el gasto de consumo a lo mucho sería igual al producto, pero también puede ser inferior. ¿De acuerdo? Porque hay algunos individuos que están ahorrando, otros individuos que están invirtiendo, entonces no necesariamente es igual, pero podría ser igual o menor. ¿Cómo se maneja la dinámica del dinero
en el modelo planteado por Lucas. Lucas plantea que el dinero sigue una expresión y se dice que M' es igual a M por X, donde M, ¿cierto? Esta M que tenemos aquí, esa M que tenemos allí, es la oferta monetaria antes del intercambio, ¿de acuerdo? Esa es la oferta monetaria antes del intercambio. X, que tenemos acá, esta X que tenemos acá, es ese componente aleatorio que decíamos hace un momento, se genera en la oferta de dinero, dada la imposibilidad de un cálculo exacto de la producción. Es decir, X, si se quiere ver de otra forma, es un ruido que puede hacer que nuestra oferta monetaria sea más alta o más baja que la de equilibrio. ¿De acuerdo? Si se quiere, X es ese factor de imprecisión que pudiésemos llegar a tener en el manejo de la oferta monetaria que satisface el equilibrio exacto de lo que requiere la producción para el intercambio. Entonces, X es ese grado de error, ya sea por exceso o por defecto, que podríamos llegar a tener nosotros como policy makers a la hora de establecer la cantidad exacta de dinero que la economía requiere. Si yo multiplico M por X, eso me va a dar a mí M'. ¿Qué es M'? Pues M' sería la oferta monetaria después de la transferencia, después del intercambio. Por lo tanto, las fluctuaciones de la economía estarían determinadas fundamentalmente por X, que estaría determinando este nivel de ruido, este nivel de cambio en la cantidad de oferta monetaria, que va a tener una función de densidad denominada f de x. Y por otro lado vamos a tener un componente que se va a definir como tita, que todavía no lo hemos incluido aquí, pero que tita nos va a decir cómo se encuentran distribuidos los jóvenes y los viejos en cada uno de sus mercados. Y por lo tanto, dará lugar a una función de densidad de tita. Por favor, hasta este momento, ¿hay alguna inquietud? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estoy comentando? No, profe. Bueno, ok. Con base en esos elementos introductorios, vamos a tratar de hacer una aproximación al modelo de Lucas. Aquí en la materia tenemos el reto de que esto que plantea Lucas podamos entenderlo a un nivel básico. O sea, nosotros no queremos tampoco tener el mismo modelo de Lucas en la clase, porque si quisiéramos hacer eso, eso nos llevaría mucho tiempo.
Así que lo que vamos a trabajar será una versión simplificada, una versión académica, una versión didáctica y ajustada a los propósitos de este curso. O sea, no vamos a ver exactamente el mismo modelo que ustedes tienen en la lectura. No, porque ese modelo es mucho más complejo. Además, es un modelo que fue el que le dio el premio Nobel a Lucas. Entonces, es un modelo complejo. Imagínense, si a Lucas eso le demoró toda su vida en desarrollarlo, nosotros no podemos pretender que lo vamos a entender en unas pocas clases, no. Pero al menos nuestro propósito es tener una idea aproximada del eh, objetivo central del modelo que pretende desarrollar Lucas. Entonces, lo primero es que hay una función de utilidad. Es una función de utilidad en donde los jóvenes maximizan su bienestar con respecto al consumo. Ya lo habíamos comentado anteriormente. El problema de los jóvenes es que los jóvenes consumen dándole un valor al consumo presente, pero también asignándole un peso al consumo que pudieran llegar a tener en el futuro cuando dejen de ser jóvenes. Entonces, la función de utilidad se plantea como una función en donde tenemos este primer componente, U de Cn, que básicamente describimos nosotros como la utilidad actual, o si se quiere, el grado de satisfacción actual que tiene un consumidor joven y que depende del consumo que se haga en el momento actual y que depende del trabajo que se tiene en el momento actual. Es decir, que esta primera parte, U de Cn, refleja el grado de satisfacción que tiene un joven al consumir en tiempo presente y al obtener los ingresos que se generan a partir de un trabajo en tiempo presente. Eso es U de Cn. De otra parte, nosotros vamos a tener un componente que se va a llamar B de C', donde B de C' es la utilidad esperada o la utilidad futura de un consumo prima. ¿Qué es ese consumo prima para empezar? Ese consumo prima es una proyección, es una perspectiva, es una expectativa del consumo futuro que tendrá la población de jóvenes. Recordemos que la población de jóvenes no solamente está pensando en su consumo actual y la satisfacción del consumo actual que le reporta su nivel de trabajo o de producción N, sino que también el joven está pensando en el consumo futuro y la utilidad que va a tener de ese consumo futuro que está dada por B de C'. Entonces, la función de utilidad del joven tiene dos componentes: la valoración que él le dé al consumo presente, a la satisfacción que él obtiene del consumo que hace en tiempo presente, dado un nivel de ingresos y dado un nivel de trabajo N, y el nivel de consumo futuro que le va a dar una satisfacción esperada, es una expectativa. Entonces aquí tenemos una situación complicada
porque una parte de la función de utilidad es conocida por el consumidor, porque el consumidor sabe que en tiempo presente tiene un empleo, tiene unos ingresos y tiene unas preferencias de consumo, ¿cierto? Que en el tiempo presente le dan una utilidad, pero él también tiene unas expectativas con respecto a la utilidad futura, de su consumo futuro, de su situación en el futuro. Y por lo tanto, esa parte es menos conocida, es más una expectativa, una previsión, una proyección, una perspectiva, un pronóstico. Así que esa dicotomía entre lo que conoce y lo que desconoce implicará indefectiblemente que él tendrá que valorar, ¿cierto? Cuánto de sus recursos consumirá hoy y cuánto de sus recursos tendrá que él proyectar para consumir mañana. Beta es precisamente un factor de descuento que mide la preferencia que se pudiese llegar a generar del consumo presente sobre el consumo futuro. Es decir, beta es ese grado de sensibilidad en el que una persona podría incurrir a la hora de determinar a qué le va a dar más prioridad, al consumo presente o al consumo futuro. Por decirlo de alguna manera, beta nos va a reflejar una tasa marginal de sustitución en la que los individuos tendrán que darle o prioridad al consumo presente sobre el consumo futuro o al consumo futuro sobre el consumo presente. Finalmente, esta E indica que los individuos se hacen a una expectativa del consumo futuro. Es decir, las personas jóvenes proyectan una expectativa, un valor agregado de lo que consumirían cuando sean viejos o del consumo que tendrían que hacer en el futuro. Preguntas, por favor, hasta aquí. ¿Hay preguntas? ¿Están por allí? Por mi parte no hay preguntas, profe. Bueno, yo les decía que en general, bueno, esto me sucede a mí en general, ¿no? Mis estudiantes no se quejan mucho de mis clases virtuales. De hecho, algunos casos me han dicho que la forma en que yo dictan mis clases virtuales pudiese no ser menor a las clases presenciales, pero a mí no me gustan mucho estas clases porque como no los puedo ver, entonces no sé si me siguen, pero bueno, estoy suponiendo que no hay dudas o que si las llegara a ver de pronto en la clase presencial me las pueden plantear. Bueno, entonces, una vez tenemos la función de utilidad, vamos a ver lo que se conocen como las condiciones de optimalidad. En esta sección voy a ir más despacio porque en esta sección ya hay algún tipo de matemática que nos interesa manejar. Entonces, en cuanto a las condiciones de optimalidad se refiere, esas condiciones
se conocen como las condiciones de Cohn-Tucker. Y son condiciones que de alguna manera se direccionan a que las decisiones de consumo y las condiciones de trabajo sean óptimas. Comencemos con la primera parte. En la primera parte se nos dice que hay una función de utilidad que voy a señalar en este momento, que como sabemos es una función de utilidad que depende del nivel de consumo y del nivel de trabajo. A esa condición de utilidad, a esa función de utilidad, se le resta un parámetro que podemos llamar, yo creo que esto es lambda, me parece, si no estoy mal, que pondera a los precios y que se iguala a 0. Básicamente lo que estamos planteando en la primera expresión es el hecho de que la utilidad del consumo y del empleo puede ser aminorada o puede ser reducida dado el efecto que sobre el consumo y sobre el empleo o sobre los ingresos pueda tener el nivel de precios. Y eso se mide a través de lambda. Por decirlo de una manera didáctica, el nivel de consumo que yo tenga, mi nivel de empleo, mi nivel de ingresos, me van a permitir a mí cierto nivel de utilidad, de beneficio, de bienestar, que sin embargo puede estar afectado negativamente por el crecimiento de los precios. Es decir, que si los precios crecen, el beneficio que yo obtengo de mi consumo, de mis ingresos, de mi nivel de empleo, se reduce. Y por eso, en estas condiciones de optimalidad, a la utilidad basada en el consumo y el empleo, se le resta el efecto de los precios, porque ellos, el crecimiento de los precios, nos pueden reducir bienestar. Por decirlo de manera todavía más simple, el beneficio que yo puedo obtener de mi empleo, de mis ingresos, pero fundamentalmente de mi consumo, puede reducirse si hay inflación. Segunda parte. La función de utilidad, ¿cierto? La función de utilidad puede convertirse en una función de desutilidad. Y por lo tanto, esa función sería una función negativa. Si, por ejemplo, el crecimiento de los precios fuera demasiado elevado. Es decir, si la inflación llegara a ser muy alta, el crecimiento de los precios llegase a ser muy alto, entonces la utilidad ya no sería positiva, sino que sería negativa. Por decirlo de alguna manera, en la primera parte de la condición, decíamos que la utilidad es positiva y que puede ser que la inflación le reste, pero la función, ¿cierto?, seguiría siendo positiva.
En nuestro segundo caso estaríamos diciendo si la inflación es ya demasiado alta, si la inflación ya es demasiado alta, es posible que en lugar de haber una utilidad por el consumo, y estamos hablando del consumo presente, haya más bien una desutilidad. ¿De acuerdo? En el primer caso estamos suponiendo que hay utilidad y que la inflación podría llegar a crecer y quitarle algo de beneficio a nuestra función de utilidad. En el segundo caso, lo que estamos planteando es que ya tendríamos desutilidad, es decir, ya no tenemos bienestar y que eso se ha dado cuando la inflación ha sobrepasado un punto óptimo de inflación. En el tercer caso, estamos suponiendo que los precios inciden entonces sobre el nivel de trabajo e inciden sobre el nivel de consumo. Como ustedes se dan cuenta, dentro de este paréntesis yo tengo una brecha entre el nivel de trabajo que me genera mis ingresos y el nivel de consumo que en última se entiende como un gasto de consumo. Si yo me quedo en ese paréntesis interno, básicamente estoy diciendo que mi trabajo me genera unos ingresos y que eso implica un factor positivo de la brecha, pero que al mismo tiempo mis gastos de consumo implican un egreso y por lo tanto deben restarse. Esta brecha, que es algo así como una función presupuestal, porque si N implica mi trabajo que me da ingresos y C implica el consumo que me da mis gastos, entonces esta brecha entre N y C se convierte en una brecha determinada, ¿cierto?, entre mis ingresos y gastos y que puede estar afectada por los precios. ¿De acuerdo? Esa brecha puede estar afectada por los precios. A ese presupuesto, nosotros podríamos considerar que la cantidad de dinero en la economía podría generar efectos negativos, fundamentalmente cuando esa cantidad de dinero nominal podría implicar que la brecha de ingresos y de gastos afectada por la inflación puede ser de alguna manera distorsionada por las cantidades nominales de dinero que son demandadas en la economía y que posteriormente implicarán una oferta monetaria con ruido. Eso se plantea en esa tercera expresión. Finalmente, se plantea que el efecto que los precios tendrían sobre la economía, ¿cierto? En ese lambda serían mayores o iguales que cero, pero particularmente nos referimos al efecto que tendrían los precios sobre la función de utilidad. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay una condición de no negatividad en lambda en la primera expresión, aquí, ¿cierto? En este, a ver, no sé si yo le puedo cambiar el color. Coloquémosle color azul, eso, allí, en ese color azul. Para que el efecto de los precios
genere un efecto negativo sobre las utilidades, entonces lambda tiene que ser negativa, pero para que lambda sea negativa aquí, para que ese efecto sea negativo, entonces aquí tendría que haber una condición de no negatividad. Ahora, si lambda llegara a ser igual a 0, eso significaría que los precios no generarían efecto sobre la utilidad. Por favor, coméntenme si esta parte de las condiciones de optimalidad es clara, porque es la parte más densa que hemos trabajado hasta el momento. ¿Se comprende, por favor? Porque esta es la parte más abstracta que hemos trabajado en esta sección. Profe, disculpe, qué pena. Yo me perdí en la parte de la explicación de lambda negativo y no lo puedo interpretar. Ok. Gracias. Regresemos a la primera línea. La primera línea me dice que la utilidad se obtiene a partir del consumo y del factor trabajo. ¿Por qué incluimos el factor trabajo? Porque el trabajo me genera ingresos y esos ingresos posibilitan el financiamiento del consumo y por lo tanto posibilitan un nivel de bienestar. Si en esa primera ecuación los precios crecen, pues el efecto en la utilidad será negativo, como se puede ver en esta sección azul que hemos señalado aquí. Por lo tanto, lambda está afectado por un factor negativo aquí. Eso es posible siempre que exista esta condición en lambda, que es una condición que hemos denominado como condición de no negatividad. Eso quiere decir que lambda no podría ser negativo, porque si llegase a ser negativo, entonces arriba me convertiría en esto por menos por menos más. Y por lo tanto estaría diciendo que el incremento de los precios tendría un efecto positivo sobre la utilidad. Y eso no tendría sentido desde el punto de vista económico. Es decir, que si crecen los precios, los consumidores se van a ver más satisfechos, no tiene sentido. Para que eso sea posible, entonces lambda tiene que tener una condición de no negatividad. Lo que sí podría llegar a pasar es que si los precios fuesen iguales a 0, 0 por lambda sería negativo y entonces no tendría ningún efecto el precio sobre la utilidad. O sea, la utilidad estaría condicionada por otros factores asociados al consumo, pero no por los precios. Eso sí podría llegar a pasar. Pero lambda tendría que tener una condición de no negatividad. En el segundo caso, lambda tampoco podría tener una condición de negatividad, porque se supone que el crecimiento de los precios es lo que explica que exista esta desutilidad que estoy marcando en este momento. Entonces, para que el crecimiento de los precios efectivamente genere desutilidad, lambda tendría que ser positiva para que el incremento de los precios genere desutilidad. No sé si me siguen allí. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Sobre lo que tienen que tener cuidado es sobre H. Porque H se determina inicialmente como la demanda de dinero, pero es la cantidad demandada a nivel nominal, no real. Y uno de los problemas que puede tener la economía es que la economía responda
con oferta monetaria real, por ejemplo, a un cambio de demanda nominal. ¿De acuerdo? De hecho, lo que debería pasar en términos ideales es que la oferta monetaria debería ser real y responder a los cambios de la demanda de dinero reales. ¿De acuerdo? Pero, ¿en dónde puede estar la dificultad? Ya lo señalábamos hace un momento y decíamos, la dificultad existe en el sentido de que nosotros no tenemos una medición precisa sobre la demanda de dinero, es decir, H no se puede medir con exactitud, por lo tanto no se va a poder medir con exactitud la demanda real de dinero y por lo tanto no se va a poder medir con exactitud ni la oferta nominal ni la oferta real de dinero. Y eso da lugar a la existencia de lo que comentamos hace un momento en el modelo de dinámica del dinero, y esa es la existencia de X, en donde X es un componente aleatorio de la oferta monetaria. Entonces ahí es donde se le da justificación a la existencia de X, que es una, por decirlo de alguna manera, proporción aleatoria de la masa monetaria. Entonces no es tanto el problema H como en realidad sí lo es X. Y aquí se puede evidenciar por qué. Dice, para que haya equilibrio en el mercado, la demanda nominal de dinero, H, debería ser igual a la oferta monetaria de dinero. En un principio, M minúscula. Pero resulta que M minúscula va a ser afectada por X, que es el componente aleatorio de la masa monetaria, es un componente de ruido, y por tita, que recordemos que tita refleja la proporción en que se van a distribuir las generaciones en los mercados. Es decir, que H se define a partir de qué tan equilibrado pueda ser M, que es la masa monetaria original, X, que es el ruido aleatorio de la masa monetaria, y tita, que representa la cantidad de población por generaciones que se distribuyen en los mercados físicos. Entonces, el equilibrio del modelo estaría dado básicamente por el mercado monetario, expresado por la demanda monetaria, la oferta monetaria, y estaría dado por la función de utilidad esperada en el futuro, ¿cierto? Fundamentalmente por los jóvenes y el peso que le den ellos al consumo futuro sobre el consumo presente. Entonces, esta ecuación relaciona cómo el nivel de precios actual influye en el nivel de precios futuros y determina, entonces, el equilibrio del mercado monetario por un lado y por otro lado, las perspectivas de consumo futuro sobre consumo presente. Por favor, pónganle atención a esta parte. Si hay dudas, coméntenme porque esta es otra parte densa también. ¿Se comprende, por favor?
Entonces, una vez tenemos el modelo, ya tenemos planteado el modelo, vienen 4 teoremas que plantea Lucas. ¿De acuerdo? Esos teoremas, si usted los revisa en la lectura, van a tener un desarrollo fuerte a nivel matemático y fuerte a nivel teórico. Repito, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es mostrar una versión simplificada, mostrar una versión un poco más simple para entender qué situaciones puede experimentar el modelo. ¿Qué plantea el teorema 1? El teorema 1 plantea que es posible que exista una única solución para la función de precios. Vamos a suponer que los precios entonces van a estar afectados por la masa monetaria. Esta es la masa monetaria original, M. X, que es el ruido de la masa monetaria. Y tita, que nos da cuenta de cómo van a estar distribuidas las generaciones en los mercados físicos, es decir, cuánto habrá de jóvenes en un mercado y cuánto habrán de viejos en otro mercado, suponiendo que solamente hay 2 mercados. Entonces, los precios van a estar afectados por la masa monetaria, por el componente aleatorio de la masa monetaria y por tita, que es la participación de jóvenes o viejos en los mercados. Y eso va a ser una función de M, que sigue siendo la masa monetaria, multiplicada por el fraccionario entre X y tita, que estará ponderado por B, por esta B, que es una función continua, es una función diferenciable y es una función estrictamente positiva. Suponiendo, por ejemplo, que nosotros mantenemos tita constante, es decir, suponiendo que no vamos a introducir en nuestro análisis las proporciones de generaciones viejas o jóvenes, si hay un aumento en M, ese aumento de M se multiplica por la elasticidad de X, que recordemos es el componente aleatorio, y eso generaría un efecto sobre los precios, que sería un efecto positivo. ¿Se comprende este primer teorema, por favor? Profe, cuando habla de que el efecto en los precios va a ser positivo, ¿significa que los precios van a subir o van a bajar? Van a subir, porque Vamos. recuerda lo que vimos en la clase pasada. Si aumenta la masa monetaria, aumenta el nivel de precios. Es lo que dice la teoría cuantitativa del dinero. Vale, gracias. Ok. Lo que sí podría hacer cambiar esa relación es tita, porque tita, siendo la distribución de la población joven y la población vieja, podría tener implicaciones en términos de la productividad. Y al tener en cuenta efectos de la productividad y de la producción, eso sí podría cambiar las proporciones sobre los precios. Es decir, ¿cuándo los precios se incrementan dado un incremento en M? Cuando el incremento en M supera el nivel de producto de una economía y por lo tanto genera inflación. Pero si, por ejemplo, tita implica una distribución en donde el nivel de ingreso crece, la producción crece,
pues el incremento de M, si crece en función del incremento de la producción, no tiene por qué generar efectos inflacionarios, por decirlo de una manera más básica. Allí donde se produce, allí donde crece el valor agregado, allí donde crece la producción, van a haber más bienes y servicios. Y como hay más bienes y servicios, se necesita más dinero para transar. Y si ese dinero para transar es exactamente igual al dinero de lo que se produce, no tiene por qué haber inflación. Pero si hacemos abstracción de tita, es decir, si no conocemos cómo está distribuida la población joven y vieja, y lo único que nos dicen es que se incrementa M, y eso implica que el incremento de M podría llegar a ser por componente aleatorio superior al nivel de producción, entonces allí sí probablemente vamos a tener inflación. Entonces, la inflación depende no solamente de M, sino que también va a depender de X, que es el componente aleatorio, y de tita, que en últimas nos va a definir en dónde se encuentra la productividad en los mercados físicos. Eso es lo que está planteando esta expresión. ¿Se comprende? ¿Hay alguna duda? Todo claro, profe. Vale. El teorema 1, entonces, implica varias cosas. Dice, la ecuación que caracteriza el equilibrio tiene exactamente una solución continua en el intervalo comprendido entre 0 e infinito. Por lo tanto, la función b de z, donde z es básicamente el componente aleatorio sobre tita, es estrictamente positiva y debe ser además de eso diferenciable. Además, la función de precios de equilibrio tiene la siguiente forma. ¿De acuerdo? Entonces, una forma en que la pueden plantear también es P de M de X de tita igual a M por B por Z, en donde Z es X sobre tita. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que debe ser una función continua? Porque se supone que todo el tiempo se está generando información. Entonces no es una función discreta, sino es una función continua. ¿Qué problema hay con ese supuesto en la práctica? Eso supondría que todo el tiempo se tiene información y eso no es cierto. Entonces, en la práctica, la función tiende a ser más discreta o discontinua en el mejor de los casos. Y eso implica que hay ciertos vacíos en la información que se llenarían a través de suposiciones. 2. Suponemos que la función es diferenciable para que podamos encontrar un óptimo. Es decir, si nosotros podemos introducirle a estos modelos derivadas, nosotros podríamos llegar a encontrar óptimos. Pero si la función no es diferenciable, entonces no la podemos optimizar. Y 3, es una relación positiva porque estamos suponiendo que los precios dependen positivamente de la masa monetaria. ¿De acuerdo? Es decir, estamos suponiendo en última instancia que hay una teoría cuantitativa del dinero. Entonces, este teorema establece que la función de precios de equilibrio existe, o sea, la función de precios existe y es única. Lucas muestra que la relación entre el precio de equilibrio y las variables económicas puede expresarse como una función de B por Z. Recordemos que Z es ese fraccionario que tenemos entre X y tita. Y esto implica, esa proporción Z,
cómo el componente estocástico implica una asignación, ¿cierto?, entre fundamentalmente el mercado de los jóvenes. ¿Por qué nos interesa el mercado de los jóvenes? Porque suponemos que los jóvenes son la población económicamente activa, más productiva, y por lo tanto es a la que afecta finalmente la producción. En cambio, que la proporción de viejos, digamos, ellos si bien pueden invertir y obviamente ellos consumen, ellos más bien actuarían como demandantes, o sea, aportan a la demanda agregada, es decir, si los viejos consumen, incrementan el consumo. Si los viejos invierten, incrementan la inversión y eso aumenta la demanda agregada. Pero la población de jóvenes se concentra en la producción por el lado de oferta. Es decir, en los jóvenes es en donde tenemos la creación de valor agregado. Y por lo tanto, X, que sería el componente aleatorio, estaría relacionado más con el mercado de los jóvenes, que es donde se produce, y por lo tanto, tendríamos que analizar la asignación de tita, que en este momento es pertinente establecer que la proporción de tita, que es la proporción de jóvenes, también es estocástica. Es decir, profe, ¿pero por qué la población de jóvenes es estocástica? Porque espacialmente, la composición demográfica de la población, ¿cierto? No necesariamente va a ser igual de un mercado a otro. De un mercado a otro puede ser que exista en un mercado más gente vieja, en otro haya más gente joven, y no sabemos qué es lo que determina que hayan más jóvenes en un mercado que en otro. Es decir, esa distribución de jóvenes es aleatoria. Pueden haber jóvenes porque, por ejemplo, la ciudad es grande y hay empresas y los jóvenes quieren vincularse allí. Ese es un factor, por ejemplo. O pueden haber jóvenes porque, por ejemplo, la generación de viejos no utilizaba métodos anticonceptivos. Entonces, por eso hay más jóvenes, ¿cierto? Puede que no hayan jóvenes porque, por ejemplo, la región es una región rural y los jóvenes quieren irse a las ciudades y no quieren quedarse en los campos. Entonces, tita termina siendo una asignación también estocástica. ¿Cuál es el problema a nivel económico? Que nosotros tenemos en Z un fraccionario de componentes estocásticos. Es decir, X, que es el ruido estocástico de la oferta monetaria, y tita, que es la forma en que se distribuyen la población de jóvenes en una economía, en un mercado. Y resulta que ambos factores son aleatorios, son estocásticos. O sea que Z termina siendo estocástica. Y al ser estocástica Z y tener Z implicaciones sobre los precios, lo que el modelo me está diciendo es que hay un componente estocástico fuerte que puede llegar a determinar los precios en el corto plazo. ¿De acuerdo? Es decir, los precios podrían llegar a tener un componente estocástico que no puede ser controlado necesariamente por la oferta monetaria. ¿Se comprende? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Pero pues si ya hay dudas, ya le preguntamos en la clase. Sí, sí, sí. Yo la voy a dejar hasta aquí, la clase, porque yo soy muy consciente de que esto que estoy explicando es complejo. O sea, yo sé que esto es complejo. Y voy a dejarlo hasta el teorema 1,
para que en la clase presencial retomemos las ideas básicas de esta clase, lleguemos al teorema 1 y de ahí me enfoco en los 4 teoremas. Porque, por ejemplo, ahorita podría abordar el teorema 2, pero quisiera más bien que tuviéramos más seguridad de que me puedan plantear dudas del teorema 1 y así avanzar hacia los demás teoremas. Porque el teorema 1 es la condición para entender a los demás teoremas. Entonces, tenemos la clase hasta aquí. Yo les voy a compartir ahora, en unos momentitos les comparto el link. Porfa, les voy a pedir que revisen esta clase y que para la próxima clase que tenemos, que es el día lunes, me planteen las dudas y así podamos abordar el teorema 2. ¿De acuerdo? Porque esta parte es compleja. Yo sé que es compleja y es mejor que vayan conmigo. Y por eso hice esta clase así un poco más lenta. Pero creo que es mejor también que ustedes estén en vivo y en directo, por lo menos para el teorema 2. Entonces, dejo la grabación hasta allí, ahorita la comparto y nos veríamos en la clase del día lunes. ¿De acuerdo? Vale, profesor, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Ya nos vemos.